Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. ¿Qué tal, queridos oyentes, estimadas personas paellísticas? Aquí estamos una semana más en la Paella Rusa. Sí, es una semana de puente, especialmente en Madrid. Es una semana que, puesto que no se trabaja en Madrid, cabría pensar que no se trabaja en toda la humanidad. Es una semana de apagón. Es una semana en que teníamos es una semana en la que Lucía se ha ido de corresponsal de la Paella Rusa al cónclave. En resumen, es una semana que teníamos todos los números para hacer el programa, pero aquí estamos porque no nos importan los derechos laborales, no nos importan, estamos aquí. Lo primero para nosotros es hacer el trabajo y ponerlo a disposición de vosotros, queridos broyentes. Aquí estamos. Aquí estoy yo en concreto, Guillermo López, presentando este programa, porque Lucía pues, se nos ha perdido en el camino hacia el cónclave. Esperamos no encontrarnos una fumata blanca y a Lucía ahí saludando a la afición dentro de unos días, sobre todo por su propio bien. También está conmigo Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Yo en este caso de corresponsal, pero fuera de España, o sea, sin También apagón fuera. nada, pero bueno, estoy bien. Es el corresponsal de la Paella Rusa fuera de la Unión Europea. Tenemos una corresponsal dentro de la Unión Europea y otra fuera de la Unión Europea, que es Marta Meneu, que está en un misterioso lugar galés. Además es muy misterioso porque si estáis viendo este programa en el YouTube de Plaza Podcast y no lo estáis escuchando a través de los canales de Plaza Podcast o las redes sociales, tiene un fondo difuminado, Marta, para que el misterio de su ubicación sea todavía mayor. Sí. Y luego tenemos con nosotros a alguien cuya ubicación no es tan misteriosa, que és Andrés Boix. Andrés, com estàs? Hola, què tal? Com aneu tots? Molt bé, no? Perquè jo us vaig dir, i no us refieu de mi, que mouria els fils que feren falta per garantir que Lucía Márquez arribaria al conclave, i ha arribat o no ha arribat? Pues sí, mira, ahí creo que ha llegado con ayuda mía, ¿no? Que yo con mucha suficiencia dije, no, el cónclave va a ser ya, Lucía, va a ser inmediato, demostrando lo poco y lo mal que me había documentado yo para ese programa, porque claro, para ese programa, como me encomendasteis el anterior, que yo hiciera la crítica cultural de cónclave, me acordaba que cónclave parecía que el Papa había muerto y recién muerto, ya empezaban a disputar los cardenales, pues yo pensé, pues será inmediato, y ahí me quedé. Hice periodismo, periodismo pero en estado puro. Y aquí estoy, pido disculpas a los broyentes por haberlos inducido a error. Igual pensaban que ya a estas alturas tendríamos papa y aún no. Efectivamente. O eso, o que Andrés ha movido sus hilos, que también puede ser. Jo no sé, También puede ser. Que el que ha passat és el que estava previst, quan clarament no, el que ha passat és que el conclave havia de començar a principis d'aquesta setmana i, tal i com me vareu encarregar, yo, pues bueno... He de decir que yo no he leído en los medios ni en ningún sitio información relativa a que el cónclave tendría que haberse empezado ya y no ha empezado. Pero eso puede verse o a que no hayas movido los hilos y sea siempre así, que no nos engañemos, es una posibilidad. Es una posibilidad. O bien puede verse a que no esté informado yo, como demostré no estarlo respecto del cónclave la semana pasada y que sí que haya salido información de gente sorprendida. O a que lo has hecho tan bien que no solo ha retrasado una semana el cónclave, sino que además has conseguido que los medios también ignoren esa realidad, para que sea todo como más... Jo només he de dir que no només tu, que havies mirat la peli i poca cosa més, sinó la pròpia Lucía, que estava superinteressada en anar-hi, ¿no? Estava convençuda que començava ja, ¿no? Sí. O sea, que... Sí, porque es verdad que Marta no ocultó su desinterés por lo que veía por algo anacrónico, ¿no? Y que era mucho más sano pues mirarlo desde lejos, ¿no? Pero Lucía siempre lo vio como una especie de misvaca católica y entonces, claro, se sumó a la fiesta. Pero se sumó a la fiesta, efectivamente. Tengo que decir que mi posición ha sido refundada por varios broyentes Sí, en Twitter. Es verdad. Uno de ellos me llamó moderada, no acabo de entender muy bien por qué, pero... Sí, he vist també la teua indignació per a ser calificada com la moderada del podcast. Cuando era la única que estaba pidiendo que a mí me da igual, o sea, es que es eso, o sea, a mí me da igual el tema Iglesia Católica, pero he visto gente que pedía incluso que estuviera la opción en las encuestas, cosa que no ha ocurrido, pero bueno. Es un comentario, otro comentario moderado de nuestra corresponsal de centro izquierda fuera de la Unión Europea, Marta Meneu, para todos ustedes. Bueno, la verdad es que el que hem de dir és que a Lucía no només li hem retardat el conclave, sinó que com li hem donat accés, està ara mateix la pobre ahí en el Vaticà, acabant d'aprendre per on entrar, com fer-ho, els passadissos, i això és la raó per la qual no va a poder estar.
También he de decir, para desmentir la leyenda de Marta la Moderada, que por lo visto está que cunde a sus anchas por las redes sociales, que Marta nos mandó, publicó en las redes sociales una maravillosa cosa hecha con inteligencia artificial sobre los papables, ¿no? Que salían todos con esas sonrisas, yo diría que escalofriantes que pone la gente hecha con inteligencia artificial, ¿no? Que parece que está sonriendo porque el fin del mundo está próximo, ¿no? No me quiero adelantar con otros temas del día de hoy, ¿no? Pero que parece sonreír como diciendo voy a ser el último papa con una sonrisa ahí espeluznante. Bueno, yo creo que, aunque Lucía no está, dado que gracias a los hilos movidos por Andrés y a mi incompetencia como narrador de los hechos, pues tenemos una semana más para el cónclave, nos puedes dar tú el minuto y resultado, Andrés, a menos de las encuestas, ya que Lucía no nos puede dar el pie de campo. Nos habíamos quedado con que Pizzaballa, Zuppi y otro italiano que no recuerdo cuál es, eran los favoritos de parte de la afición. Luego había un filipino que también era favorito de parte de la afición. Luego estaba Müller y un americano malos, que eran los muy conservadores. Burke, creo que es el americano súper conservador. Y luego estaba el negro no negro de Andrés. El negro no negro de Andrés era alguien que en realidad era conservador, pero como era un negro pero no muy negro, no se sabía por dónde cogerlo. Para escándalo de Lucía, pero Lucía no está, entonces podemos hacer estas consideraciones noventeras. Y no es que fuera un señor particularmente progre, no? Sino que directamente el que la semana pasada tenía més possibilitats és un senyor del Congo que es diu Sara, no? El cardenal Sara, que este es súper facha, súper extraordinàriament facha, ¿no? Y ya sé que Lucía ho veu malament, però per a que l'audiència la identifique, és un senyor molt negre, o sea, és un negre molt negre. Hemos vuelto otra vez. I hi ha un altre candidat negre, també africà, que en aquest cas és no més conservador, no? I que és així com més tostat. No? Bueno, vaya, como nos vamos deslizando por una pendiente sin revisión. Perquè la gent un poc entenga, no? Que a aquest home li diuen Peter Tucson, no? Vale, I Peter Tucson és ganès, si no recordo jo malament. I Peter Tucson, a diferència de Sara, se suposa que és més moderat i justament com és més moderat, durant aquesta setmana ha pujat molt en les enquestes. No? Si la meva enquesta de referència, que són eixos de Polymarket, ha passat... Sí, son las apuestas de Polymarket. Ha pasado... Andrés recomienda apuestas mientras dice que alguien es negro o no muy negro. Esto, vamos, solo te falta la gorra para ser un criptobro, Andrés. Lo tienes todo ya. ¿Estás ahí? No, me faltaría que en Polymarket un dels accionistes fora Elon Musk. Bueno, también, ya para rematar. Però crec que no és el cas. No? Por ahora. Sí que hi ha accionistes en Polymarket del món de Silicon Valley i tal, no? De fet, no sé si, per exemple, Nate Silver, no sé si sabeu qui és. Està por ahí. Està per ahí, no? Mr. Probabilitat. Exacte. Però vaja, encara que Nate Silver no és Silicon Valley exactament, però bueno. Però en estos de Polymarket, si us en recordeu, Sara era el que estava millor ubicat la setmana passada, però ni tan sols entre els 4 primers ni els 5 primers, i Tucson estava més enrere. I ara, a dia d'avui, Tucson ja apareix el tercer. Madre mía, muy bien Tucson. Ha fet una remuntada important, ¿no? ¿Y Sara? Sara està afonat. Sara está afonada, no sé si estaba ahí. Es que, o sea, al principio, sin tener yo mucha idea, pero yo lo único que conocía era al Sara porque como que yo creo que la popularidad o el hecho de que fuera conocido era más de lo escandaloso que era es el más facha. Entonces yo creo que al principio como que se le conoció más por eso que por otra cosa. Pero ya vi que está... Pero una forma de posicionarse también. Lo que pasa es que claro, en estas cosas no es una forma hábil de posicionarse porque al final es imposible que a un candidato así le voten 2/3 de los presentes, ¿no? Porque al final no hay 2/3 de gente ultra facha ni siquiera en un cónclave de cardenales, ¿no? Con lo cual lo tiene complicado. En cambio, Peter Tucson, la opción de compromiso, pues tiene más posibilidades. De compromiso y de frenar al facha. Exacto. De no soy tan facha. Exacto. I bueno, i la resta de coses estan més o menys igual, no? És a dir, continua primer el insider vaticà, no? Que és el Pietro Parolin, no? Continua segon el filipí, Luis Antonio Tagle,
no? Recordem que Insider Vaticà és continuista, més o menys en la línia de Francisco. Luis Antonio Tagle és un filipí molt populista i també aparentment progres. S'ha fet famós aquesta setmana perquè li agrada molt cantar en karaokes i hi ha unes imatges d'ell. Yo he visto el vídeo. No? Cantant Imagine all the people, no? Però bueno, com Tucson ha pujat molt, ells continuen primer i segon, però han baixat un poc en percentatge, i Tucson ha adelantat Matteo Zuppi, que és de l'avioneta. De fet, jo crec que us puc compartir, a veure si, ja que per als que estiguen en vídeo, no sé si se compartix o no. No, Sí. no se compartix. Sí, Bueno, yo lo estoy viendo. Sí, pues, lo vemos. Se pot Carolín compartir. 22%. Exacte. Ya, ¿No? y además ya Andrés directamente promocionando que apuestes y con el beneficio que te dará. Si Podríamos gastas hacer 22 en esto Pietro Parolín, te darán 79. Dios mío, compro. Mira, voy a por la tarjeta. Però bueno... saber que tienes $0, Andrés. Ai, perquè Es no ha apostat tranquilizador, ¿verdad? Sí, això Es demostra tranquilizador esto. que no ha apostat mai. No? I aleshores veureu que Pizzaballa, que era aquest de Jerusalem, molt progre, pro-palestí i tal, és el que ha baixat molt, d'estar fins i tot per davant de Zuppi, ara està molt baix, i li ha avançat el teu famós Erdo, no? Que és l'hongarès Sí, facha. el húngaro facha, sí. El intel·lectual, no? Pues Sí. això, ¿no? O sea que bueno, ¿no? ¿Y se puede apostar en contra? O sea, Crec que yo no. no sé o sea, no nos están pagados, somos así Sí. pringados. Clar, sí. Si te fixes en les apostes, puc tornar a compartir-lo. Si te fixes en les apostes, no hace falta que lo vas a compartir, solo es la pregunta. si pots comprar yes o comprar no. O sea que sí, vale. Pues fer-ho. Estoy por coger a todos los más fachas y comprar, ¿no? Y ya, o sea, ya Lucía nos cierra el programa, vamos, cuando lo escuche. Pero como no lo escucha, pues mira, no hay problema. Podemos aquí hacer nuestros chistes y nuestras cosas, no pasa nada. No hay problema. ¿Qué pasa con esta? A los broyentes, por favor, broyentes, no lo digáis en las redes sociales, por favor. Mientras eso no pase, Lucía no tiene por qué enterarse de esto, y menos ahora que estará en Roma ahí preocupada con el cónclave. Pero entonces, ¿por qué le apostamos? No, però arran del que deia Marta, ja que ho has comentat una altra vegada de les xarxes socials i els oients, sí que és de veres que les xarxes socials ens han retret, no? El que ens prenem un poc seriosament el fet de que aquesta gent tinga una certa doctrina social, no? I com jo no soc una persona que li agrada quedar-me amb els oients, si no estic d'acord amb els que pensen majoritàriament, jo ho dic, doncs jo voldria tornar a defensar la meva postura, que crec que és semblant a la de Guillermo. Jo sí crec que és important que una institució com el papat determini unes línies que siguen en línia de justícia social. Crec que té importància perquè crec en que les idees en la vida tenen una certa força i una capacitat de vehicular posicions socials que indirectament afecten a com actuem després tots. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, jo sí preferís que hi hagi un papa con Francisco a un papa con Ratzinger, o no digamos... Yo desde la izquierda, o sea, y se lo digo a Marta específicamente, pero también a todos los que lo miran desde el punto de vista de no quiero entrar en este juego, o sea, cuanto más progre en lo que podemos considerar que es problemática no sea el papa, más nos vamos a reír de la derecha española. Y eso, solo eso, creo que ya es un factor muy importante para que nos importe lo que sea del resultado. Y luego yo sí que creo que, y más en el lamentable estado en el que nos encontramos actualmente en cuanto a liderazgos políticos, pero aunque no fuera así también sería importante, pues es indudable, es una institución que tiene mucha influencia. Creo que en España esa influencia, pues claro, pues por herencia de la dictadura y luego por herencia de una laicidad, o sea, un alejamiento casi absoluto de la secularización enorme de la sociedad, salvo en rituales y cosas más bien verbeneras, ¿no? Tipo las procesiones, que ya antes hice un panegírico sobre lo que son las procesiones y la gente de las procesiones, entonces no voy a volver sobre el síndrome de la gorra de caja rural, ¿no? Que fue como resumió un poco el asunto. En cambio, a mí ahí els oients no han entrado. Eso no les pareció, no sabía que denunciarlo, ya ves, eso les pareció bien. Pero bueno, que eso en países como España igual no es tan importante, pero en otros países, en muchos países y en partes muy importantes del mundo, el catolicismo sigue siendo muy influyente y sigue condicionando y organizando la vida de miles de personas. Y claro, como resulta que esas personas en general suelen ser clases populares y desfavorecidas que obligan a que el catolicismo acabe siendo una religión, con muchas comillas, progre dentro de las opciones que suele haber en el mercado, pues yo sí que creo que es una opción que es relevante, sobre todo para la vida de muchas personas, vamos. Que eso quiere decir
que debemos ignorar que luego al mismo tiempo pues esto es un negociado con más de 2000 años de historia y un chiringuito, pues también lo es. Es que es las dos cosas. Yo creo que Sí, o una sea, cosa yo, es la otra, ¿no? de hecho, bueno, los tuiteros no sé qué pensarán, pero yo lo dije más en la línea de que, o sea, de hecho, yo también pienso que es importante. De hecho, aquí en España, por ejemplo, se estaba trabajando con Francisco en el tema de las víctimas de pederastia que hay dentro de la iglesia y, o sea, salió el otro día una noticia de que, claro, eso se ha quedado paralizado porque con quien estaban hablando, pues ya no está. Entonces tampoco se sabe qué línea va a llevar la iglesia ahora respecto a ese tema. Me refiero que sí, sí, o sea, yo sí, también creo que es una institución muy importante, pero iba más en la línea de que a mí me da mucha rabia todo el mundo, o sea, toda la gente de izquierda, que a lo mejor es más porque yo me muevo en esos ámbitos, ¿no? Pero toda la gente de izquierda que cuando se murió el Papa Francisco empezaron a compartir en redes sociales como diciendo, ay, es que me caía también este Papa, cuando luego en otros contextos están súper en contra de la institución y súper en contra de la religión incluso, ¿no? Pero era como este blanqueamiento y esto de decir, no, como es un papa que es argentino y es majete, pues Pues, pues me mira, gusta Marta, lo que dice sobre las personas LGTBI y es como, bueno, pero aún así la lo iglesia primero es que te diré es que escándalo. no entiendo por qué dicen que eres moderada. La verdad, no lo entiendo por ¿Verdad? qué dicen Yo por ahí tampoco eso. entiendo la No más lo joven, entiendo, es pero que no mira, tiene sentido. ahí está. No entiendo por qué la gente dice eso. Pero por otro lado te diré que ahí yo creo que hay dos explicaciones posibles de ese amor de la izquierda por el Papa. Una yo creo que es que les hace gracia a un Papa que haga cosas o que diga cosas, sobre todo, que descoloquen a la derecha, ¿no? Y por otro lado yo creo que la herencia de mucha gente que es progre o dice que es progre, pero que ha estudiado con los curas, que yo soy de esos, ¿eh? O sea, yo estudié 8 años en un colegio de curas, o sea, lo tengo ahí muy marcado que la iglesia, pues tienes como un factor negativo en tu vida en general, tienes una opinión negativa de la iglesia, pero al mismo tiempo te gustaría que no fuera lo que es, pues quizás eso también influye sobre esa percepción, ¿sabes? Sí, sí, Que es un sí. poco también, volviendo a lo que decíamos Andrés y yo, de que hay instituciones que no necesariamente te sientes cercano a ellas o te gustan, pero eso no significa que que sea irrelevante quién esté al frente o qué decisiones tomen, ¿no? Entonces, dentro de lo que son, pues si hay alguien que toma decisiones que se acercan más a lo que uno piensa que puede ser beneficioso para la sociedad, pues mejor, ¿no? Y luego está la cuestión esta malsana de es que yo estuve ahí y los curas eran muy malos y no me gustaban los curas y no me gustaba la iglesia, pero el Papa en cambio es diferente, ¿no? Y quizás de mi generación creo que también puede influir el hecho de que tuvimos un papa que duró muchísimo tiempo, que fue Juan Pablo II, que encima era un papa que era insólitamente popular, a pesar de que era más facha que Don Pelayo, ¿no? En todas las cuestiones de moralidad y de sociedad, o sea, que no hubo ni una pizca de apertura durante su papado, pero como viajaba mucho y hacía eso de besar la tierra y tal, ahora solo hace eso lo Keith Perry cuando vuelve de sus viajes suborbitales de 11 minutos. Entonces lo hacía el papá cada vez que bajaba de un avión, entonces eso como era de mucho efecto y era muy querido, ¿no? Pero al mismo tiempo también era un papá que sí que estaba claramente en el macizo de la raza, ¿no? Era un señor repugnant y horroroso. No, però Sí. jo és que, com que jo la veritat és que he tingut molt poca relació amb el món catòlic, no? Perquè és de veres que sí que estic batejat i aleshores podria ser papa, no? Si l'Esperit Sant ho considerara, No, però... tienes que tener como todos los No. radios. De hecho, hay un antecedente, creo, por el siglo IX, que nombraba papá a un señor que pasaba por ahí. Ostras, Sí, sí, que no estaba ni ordenado. No m'és Entonces creo que lo batejat. ordenaron de un día para otro para que fuera papa. Sí, qué sí. fuerte. Això no m'és batejat, però, per exemple, jo ja ni vaig combregar mai ni tal, i no sé què, no? A més, per una decisió un poc personal, perquè sí que, per exemple, els meus germanes sí que prengueren la primera comunió, però bueno, però que més per cosa social, però a mi això me semblava molt llunyà. O sigui que jo sempre ho he viscut com una cosa llunyà, però sí que és de veres que se nota la diferència. Vull dir, a València se nota la diferència entre que estiguera el senyor aquest horrorós Cañizares, ¿no? Y que ara l'arquebisbe siga un senyor de Quatretonda, ¿no? Benavent, que es una persona Sobre normal. todo porque ya no llama tanto la atención. Antes cada 2 por 3 teníamos el titular de Cañizares y ahora es como yo de este señor no he escuchado nunca nada. No, bueno, però Sí, fa coses totalmente. normals. O, per exemple, i això és una cosa que també convé saber, vull dir, hi ha persones que donen la seva vida a partir d'un compromís que té a veure amb la fe, no? Varen comentar en la recomanació cultural del programa ja fa un temps el podcast que havien fet Quico Miralles, Andrea i Juan sobre Antoni Guidó. Doncs bé, és una persona que des del compromís, que també és un compromís religiós, fa coses molt xules. I també l'Església és de veres que és una institució que, si funciona amb unes coordenades, de vegades ajuda, no? I tenim un exemple recent a València.
Després parlarem més, no? Però en l'Havana vàrem veure com moltíssima gent va ajudar, moltíssima gent jove es va mobilitzar, associacions, tal. Però una cosa que crec que s'ha parlat poc d'ella, però que va ocórrer també, és que les parròquies dels municipis de les zones afectades varen ser centres de recollida, de queviures, de medicines, de distribució, d'ajudar a la gent, de buscar a desapareguts. I de fet, fins i tot en la primera setmana varen cobrir moltes de les mancances de l'administració, perquè eren les que es posaven en contacte amb les famílies, perquè les coneixien. És a dir, que d'alguna manera, si tu tens a gent que fa això i ho fa des del compromís, tu no tens per què compartir la seva visió religiosa de la vida. Jo, per exemple, no la compartís, però crec que és absurd no reconèixer que de vegades se poden fer coses guais des d'ahí. Aleshores, des d'aquesta perspectiva i, com recordava Guillermo, des de la perspectiva de que jo vull veure a la dreta madrilenya convertida al protestantisme, no? Todo bien, el meu favorit continua sent Supi, no? És el meu... Jo continuo tifant molt per Supi. Però és de veres que el filipí vostre que us agradava me comença a caure millor, no? Amb això de veure... ¿Lo del karaoke? Lo del karaoke. Sí, sandunguero. Sí, és que a mi, persones sandungueres normals, a favor, sempre. A favor. Esta gent que sempre ha d'estar, no, és que jo soc... No m'agrada. Muy bien, pues bueno, la semana que viene, ya con Lucía, con nuestra corresponsal, no sé si ya habrá... Ahora ya no voy a ser tan tajante como el programa anterior, ¿no? Creo que ya puede haber o no, ¿no? Porque creo que empieza el lunes que viene, puede ser. No idea. El 7 de mayo leí yo en Twitter que nos corrigieron, puede ser. El 7 de mayo. O sea, en una semana justa. És de veres que es van dir en Twitter que podrien la setmana que estar gravant en directe la paella. Exacto. Claro, porque el 7 de mayo es miércoles, de ahí en adelante, sí. Vale. Pues bueno, o sea, puede que sí o puede que no haya ya papa. O puede que no lo haya cuando hagamos el programa y puede que lo haya cuando hagamos el programa, que es algo bastante habitual también. ¿No? Que grabemos un programa y entonces, ¡pam!, ya cuando salimos todo ha cambiado. Bueno, eso es algo que puede suceder. Así que casi mejor que ya haya papa cuando hagamos el siguiente programa y así lo podamos comentar. Bueno, los oyentes pueden pensar que este programa fue grabado el lunes antes de las 12:33 del mediodía. No fue grabado antes. Ha sido grabado en un momento posterior al gran apagón, ¿no? Y nosotros tres vamos a comentar también, evidentemente, este alucinante mundo en el que nos vimos de repente metidos, nosotros y todo el país, salvo las islas, ¿no? Baleares y Canarias, que se libraron del problema, y salvo Marta, nuestra corresponsal fuera de la Unión Europea, que evidentemente al estar fuera de la Unión Europea, pues no tuvo que padecer este problema, ¿no? Bueno, no sé cómo queréis empezar. Marta, supongo que nos va a contar una perspectiva que es lo que le contaron después, ¿no? Porque tú no te enteraste mientras estabas por ahí haciendo cosas. Claro, no, o sea, yo me enteré porque una amiga que encima es de Torrent, es decir, que vivió todo lo de la Dana y vivió el estar días ya sin luz y tal, nos dijo, ostras, se ha vuelto a ir la luz en mi casa, a ver si es por algo de la Dana o algo, no sé qué. Entonces como que en su familia reactivaron como todo el que habían vivido ya en la Dana, ¿no? Entonces, claro, cuando no solo esta amiga, sino el resto dijeron, nosotros tampoco tenemos luz, por WhatsApp todo, fue cuando ya nos enteramos que estaba pasando en toda Europa, ahí en toda España. Sí que es verdad que yo estuve como una hora o así hablando con la gente y luego ya me quedé incomunicada, es decir, nadie me contestaba. Entonces, a partir de ahí ya yo lo fui siguiendo en las noticias y en Twitter, con lo que podía enterarme. Bueno, ¿y tú Andrés, cómo lo viviste? Jo he de dir que jo ho vaig viure amb una certa calma, perquè, no sé, que està clar que hem tingut una fallida sistèmica de la xarxa espanyola, que probablement hi ha un problema de gestió, que anirem descobrint en què ha consistit i per què. Tenim ja muntada la batalla política al respecte. Crec que més o menys ja tots tenim la idea de què és el que va passar, encara que no ho volem dir, no? I bueno, ho anirem sabent, però bueno, crec que tampoc va ser una cosa tan dramàtica. No, és una apagada que va durar unes hores bueno, no es dramática, pero tampoco es habitual. Quiero decir que ni en España ni en casi ningún país occidental que un país entero se quede sin luz y sin... O sea, aquí hay dos cosas. Una, que te quedes sin luz, y otra que también reveló el hecho de que de repente tener un resistor a pilas fuera algo valiosísimo, ¿no? O estar en un coche donde pudieras escuchar alguna información, que claro, que ahora quedarte sin electricidad es quedarte ciego. Cosa que hace 30 años no tenía por qué ser tan así. O sea, evidentemente la electricidad pues tiene muchísimos dispositivos a su alrededor, pero es que cada vez tiene más, porque con todo lo que tiene que ver con Internet es electricidad al final.
Entonces, como es electricidad, pues si lo pierdes casi cualquier conexión con el mundo exterior y claro, cada vez estamos más conectados, con lo cual esa conexión con el mundo exterior es más valiosa. Y luego, pues bueno, en concreto, gente que tuvo la desgracia de no tener una cocina de gas, como es mi caso, pues de repente descubrieron lo mal que se podía poner la cosa. O sea, yo tuve una cosa que al principio fue una suerte para enterar desde el principio de lo que pasaba y luego una mala suerte, que es que yo estaba en una reunión online con gente del resto de España y claro, de repente a las 12:33, de repente veo que me desconecto de la reunión y luego veo, cuando voy a decir en el WhatsApp de grupo que me he desconectado, veo que todos dicen lo mismo. Y claro, fue bastante espeluznante, fue un momento bastante distópico, ¿no? Porque dices, hostias, que esto no es una cosa que me ha pasado a mí, ¿no? Como puedes pensar en principio si no te lo dicen otros, ¿no? Me pasó un poco lo que te pasó a ti, Marta, ¿no? De que de repente otros empezaban ahí a... pero yo es que lo vi de inmediato, porque claro, había gente de todo el país y todos se les fue la luz. Entonces, lo siguiente que pasó, eso me vino muy bien para ver desde el principio que la cosa no era una tontería, y luego el problema es que ese mismo grupo, en el poco tiempo que funcionaban me funcionaba menos a mí el WhatsApp con datos, empezó a soltar bulos uno detrás de otro, una cosa espectacular. En Suiza tampoco tenían luz y en Francia se han quedado Sí, sin. a mí me llegó en Rumanía y yo, uy, ¿por qué en Es Rumanía no lo increíble, o sea, es necesitas? increíble, porque es que entre que pasó el evento, el 12:33, y que me llegaron esos bulos, es que no pasaron ni 5 minutos, ¿eh? Por parte de gente que estaba incomunicada. Entonces, hostia, estás incomunicado y lo único que te llega es un bulo para que lo puedas transmitir a otros. Y claro, yo lo transmitía a toda mi familia, estábamos todos acojonados. Porque, Y a claro, mí, y a mí. y a ti, efectivamente. O sea, de hecho, he de decir que el papel de Andrés, de mis amigos, pues fue muy importante porque Andrés estaba en disposición de algo que nadie tenía. Bueno, de dos cosas que una no la tenía casi nadie y la otra le diría que nadie. O sea, la primera cosa es que tenías un transistor y la segunda, que es la que no tenía casi nadie, y la segunda es que tu conexión a internet iba insólitamente bien, porque o sea, yo de repente a las 6 de la tarde me llegaron 160 mensajes de un grupo que comparto con Andrés y fueron Andrés y otro amigo que se habían enviado los 160 mensajes y yo, claro, vi toda la evolución de todas esas horas que yo no me había enterado de nada, de nada. Pero de lo poco que me enteraba era información que me mandaba Andrés y yo le contestaba a bulos. Digo, que no, que en Alemania también, que está todo el mundo, que estamos bajo ataque. Bueno, yo solo dije lo de Alemania y ya está, ¿eh? Tampoco quiero ir más allá. O sea, yo sí que, ya voy a comentar en este programa, el del programa famoso del transistor de von der Leyen, no? Que va a ser cuando vas a descobrir que en general la gent ja no té transistors, perquè en la vida moltes vegades passa que com un fa una cosa, tendís a pensar que més o menys tots la fan igual. I com jo conserve el meu transistor de fa molts anys, perquè tots els matins el continuï gastant, perquè me resulta més còmode, bàsicament, per a sentir la ràdio de matí mentre me dutxe, me vestisc i tal, no sé què. Bàsicament, no sé, perquè en el móvil es incómodo, ¿no? Gasta batería per una banda i per altra banda no se sent tan fort mentre t'estàs dutxant. Bàsicament, dices... Total, que jo continuï gastant això i pensava que tothom no, continuava gastant això. I per a mi va ser un descobriment el dir, la gent ja no. De fet, pues de Marta me podía esperar, pero ya de Lucía o sobre todo de tú, Guillermo... Pero es que Andrés, pero Andrés, que no, que es que estás muy equivocado. Es que esto es una cosa de señores mayores ya. Ah, no, O sea, no es un señor mayor. no, muy mayores. Yo me enteré de algo porque tanto mi suegra como mis padres tienen una transistor a pilas. Y gracias a eso nos enteramos, gracias a la radio, de lo que estaba pasando. Y eso nos tranquilizó bastante porque vimos que era un problema peninsular. Y claro, una cosa es que se vaya a la mierda la red eléctrica de la península, que no tiene por qué ser algo con tintes siniestros, o sea, puede ser lo que probablemente fue, una chapuza y ya está. Una chapuza española más sencilla para joder a los portugueses, es un poco el resumen de la situación. Y otra cosa es esa cosa espeluznante que a mí me transmitieron de que en toda Europa Occidental se estaba cayendo la electricidad, que eso ya sonaba a un sabotaje, ¿no? No sonaba algo, un problema, digamos, de un accidente, ¿no? Entonces eso fue bastante tranquilizador, pero vamos, desde luego, porque yo también, una vez nos hicimos con el transistor de mi suegra y de mi madre, de mis padres, pues me fui a la calle, bueno, no, una vez fui a la calle por el transistor, mejor dicho, vi que estaba todo cerrado, menos un bar y una tienda de todo a 100 de chinos, que estaba abierta, sin luz, claro, pero estaba abierta. Y cuando volví con el transistor dije, oye, pues voy a ver ahí qué tal, a ver si me hago con otra radio o algo. Y claro, habían vendido las que tenían, que supongo que tendrían, no sé, dos, entonces, porque ya miras cuántas radios venderían habitualmente. Y encima Pero, vi que subieron un montón el precio. O sea, yo he visto vídeos de gente quejándose de un transistor que encima ni funciona, lo están vendiendo a 50 o sea, he euros. de decir que mis chinos fueron muy honrados, ¿eh? Porque yo no compré un transistor, pero en un nuevo ejemplo de cómo dejarse llevar por el pánico por un apagón de 5 o 6 horas, compré linternas, compré velas, porque
Porque yo, otra cosa que pasa es que yo no me fío de la chapuza española, dice que te dicen de 6 a 10 horas y dices, vale, vale, sí, pero yo, por si acaso, pues esta noche la pasamos sin luz, yo voy a tener luz, al menos lo más parecido. Y, dado que tengo niños pequeños, mi adquisición de la que estoy más orgulloso, porque me costó que la señora del todo a 100 me la soltase, porque era la última que le quedaba, la penúltima, unos hornillos de gas, un camping gas que tengo ahora. Tengo ahí en mi casa con 2 bombonas que mi mujer me dice, pero esto es peligrosísimo, puede estallar en cualquier momento. Y digo, sí, pero si pasa otra vez, tendremos comida caliente al menos durante 3 o 4 Es días. el kit de emergencia que pedía von der Leyen. Claro, y ya me lo he ido cogiendo Bueno, y por supuesto, cuando volvió la luz, lo primero que hice fue entrar en Amazon y comprar una radio vintage Akira, que algún día llegará. Espero que llegue este domingo, o sea, que espero que llegue antes del siguiente apagón. O sea, que yo he aprendido de mis errores, claramente. Ara ja el transistor el teniu dos, però el transistor s'ha d'utilitzar No, tots els dies. pero si a mí me encanta la radio. Yo dejé, es que esto me llevó a una reflexión también, que a mí me gustaba muchísimo la radio y yo dejé de escuchar la radio por internet, por culpa de internet. Porque en internet estaba siempre conectado, pero al mismo tiempo la radio por internet a mí sí me ha resultado muy incómoda y no me gusta. O sea, a mí me gusta que esté en un aparato específico y que funcione ese aparato y seleccionarla y ya está, y que esté por ahí sonando de fondo, que es lo que había tenido toda mi vida. És a dir, transistor. Sí, claro. Yo estoy deseando que llegue mi radio, que también funciona con electricidad, para ponerla y para poder escuchar la radio. O sea, esto me ha servido para volver vintage, en mucho más de un sentido. Doncs a mi me va fer molta gràcia, no?, el que, com diu Guillermo, jo tenia el transistor, a mi va pillar pel carrer, però, bueno, me va pillar comprant, però se me'n va anar la llum i quan tornava amb la compra vaig veure que la gent estava eixint al carrer i alguns molt preocupats, no?, perquè s'havia quedat persones en ascensors i perquè era molt general. I això és una persona, va dir, i m'han dit que també en Madrid i tal, no sé què. I vaig entrar en Twitter, no?, que ja sabeu que jo soc molt fan, i en Twitter un oient estava comentant, no?, que en Madrid s'havia anat la llum. I jo li vaig dir, doncs en València també. I a partir d'ahir vaig veure que havia anat. Aleshores, clar, a mi va passar un poc també com a Guillermo, que inicialment dius, ostres, això pot ser perillós. I què vaig fer? No? Doncs en Twitter vaig veure que efectivament en tota Espanya i Portugal no hi havia llum, però me vaig posar a buscar els comptes de persones que jo seguisc a França i Alemanya i tal, i vaig veure que ahí no. Aleshores me vaig tranquil·litzar molt y en arribar a casa... O sea, que mi bulo no sirvió para nada, porque tenías ya una protección antibulo. Si no, mi bulo habría sido mucho más... De fet, tu quan l'enviares jo te vas respondre i te vas dir, home, no, en principi està ni en tal. No, i això és, en arribar a casa vaig posar la ràdio i encara no era la 1 i estàvem en la programació local de València, no? Però als 15 minuts ja va entrar el butlletí informatiu de Meixa Casera Cadena Ser i varen ja començar a parlar, i a més connectaren en Roma per el tema del conclave i tal, no sé què, i en Roma era evident que no passava res perquè estava el corresponsal parlant del conclave, no? De manera que és de veres que me vaig calmar molt, però me va agradar molt el que jo també vaig rebre inicialment per WhatsApp, no?, més missatges així en Europa, és un ataque, inicio de la guerra, tal, i en canvi Twitter estava molt tranquil. De hecho, yo iba a decir que me sorprende lo de que la gente estuviera preocupada, que sí, porque como yo lo estaba viviendo a partir de internet, claro, yo me lo tomé a risa en cuanto esto. Y conseguí hablar con mi madre y mi madre estaba súper preocupada diciéndome, Marta, no te rías, hay gente atrapada en los ascensores y en los trenes, no sé qué, pero sí que como que desde fuera se ha visto como, mira los españoles, qué graciosos, que se les va la luz y se van todos a las terrazas a hacerse cervezas y no sé qué. Y una chica española que estaba viviendo en Alemania dijo, buah, es que si hubiera pasado aquí, los alemanes se hubieran encerrado en casa, hubieran empezado a poner demandas a todas las eléctricas, no sé qué, y es como, se ha quedado como el meme este de que en España nos cuesta tomar las cosas en serio. Además, no, sí. No, simplemente porque nos cuesta por la porque es un país chapucero. O sea, es un país que por algún motivo necesita decir todo el rato que somos los mejores del mundo en cosas en las que manifiestamente no lo somos. Y aquí ha habido... la xarxa elèctrica. Claro, no, és el sistema elèctrica del món. Pero es que me parece increíble que digan eso después del apagón. O sea, que digan eso antes, pues bueno, si tienes suerte y no tienes un apagón, quedas en ridículo en todo el planeta y sobre todo haces una dejación de funciones de un servicio básico durante 10 horas o más a millones de personas, pues bueno, pero cuando te ha pasado, ten la dignidad de no seguir diciendo una tontería. O sea, por favor, o sea, que tenemos muy mala suerte, sí, será eso, será que tenemos muy mala suerte y por eso nos pasa a nosotros. No, es la chapuza española. La ventaja que es que la mayor parte de la gente yo creo que tiene eso asumido. Entonces, ya. pues... Claro, y de hecho, peor que eso para mí fue
que nadie hablaba de los portugueses. O sea, me acuerdo que Zelensky, como super out of context, le escribió un tuit a Pedro Sánchez. Dando Que electricidad. son expertos en eso, que le ayudaba a lo que fuera. Y abajo había un montón de gente portuguesa diciendo, oye, a nosotros también se nos ha ido la luz, ¿eh? Y no nos dices nada. O sea, fue como, no estoy entendiendo nada. Pero es eso, a los portugueses nadie les hizo ni caso cuando había, o sea, se está viendo De que ha sido hecho, culpa nuestra. de hecho, Zelensky se metió ahí a ver si había suerte, porque, claro, si era un sabotaje, pues todo el mundo miraba a Rusia, pero no, era una chapuza. Entonces, a donde hay que mirar es a España. O sea, los portugueses, a quien les ha jodido es España, no Rusia. No, Bien. y yo sí que creo de todas les maneres que més enllà de la chapuza nacional habitual, hi ha coses per a un poc reflexionar, no? La primera és el tema de que és deberes que, bueno, s'ha dit molt, no? Ah, depenem molt de l'electricitat. Bueno, crec que això ja ho sabíem, no? Jo vaig sentir a Àngels Barceló i esta gent, hemos descubierto lo que dependemos de la electricidad. Jo, de veritat, Àngels, ho has descobert ara? No? De debò? No? Però sí que és de veres que les comunicacions estem acostumats a estar molt comunicats. Hem descobert que és de veres que almenys a dia d'avui la xarxa és probablement massa sensible a un tall de llum, no? Durant unes hores o una hora i mitja, 2 hores, crec que tothom pràcticament, encara que amb dificultats, va poder telefonar o va poder enviar whatsapps, perquè sembla que les estacions i les antenes tenen, en general, una xicoteta bateria o reserva i aguanten un poquet, però quan se va acabar això, la gent va anar quedant identificada. I jo no tinc ni punyetera idea de per què en el meu cas no és així, no? Però sí que sembla que és que hi ha antenes que algunes sí que tenen una font de subministrament alternativa, no? De manera que, bueno, jo això ho vaig aprendre en Twitter, perquè la gent en Twitter, com jo sí que tenia xarxa, podia continuar mirant Twitter, i la gent en Twitter contava que és que no tenien xarxa però necessitaven comunicar-se, doncs eixien al carrer i buscaven una comissaria de policia, un hospital, i al voltant d'aixos espais sí que normalment hi ha cobertura, perquè al voltant d'aixos espais sembla que la xarxa, les antenes de telefonia mòbil, Claro, sí que tenen es autónoma, claro. suport, no? Pues, o plaques solars, o una bateria o el que siga, o estan connectades a l'alimentació dels dièsel d'emergència, de contingència, per exemple, de l'hospital, no? El grup electrogen, i aleshores continuen funcionant, no? Aleshores, no sé, jo suposo que prop de casa potser hi ha alguna antena d'aquestes característiques i aquesta és la raó per la qual jo vaig tindre. Però bueno, jo sí que crec que m'ha après que probablement cara al futur, la xarxa a futur s'ha d'anar fent pensant en que com a mínim tinguin plaques solars totes les antenes per a que mentre tingués llum del sol, pues, almenys funcionen. I després l'altra cosa que crec que hem après tots, ja aprendrem què ha passat en el sistema i com s'ha d'evitar que passi en el futur, és que crec que continuem tenint administracions públiques i mira que l'experiència de la Dana era recent, no tenen ni punyetera idea de gestionar una crisi. Es increíble, ¿no? Sobre todo de comunicar en una crisis en la que además uno de los principales problemas es la falta de comunicación, con lo cual si tú comunicas tranquilizas a muchísima gente, evitas muchísimos problemas potenciales, que yo creo que el civismo de la gente es un civismo de primeras horas, no se lo toman en serio, vale. Pero si esto hubiera llegado a la noche, pues se habría podido poner un poco peor. O sea, que en realidad no llegó a la noche en casi ningún sitio, que era lo peligroso. Pero si hubiera sido una noche sin luz en ciudades, pues a saber lo que habría podido pasar. No creo que hubiera pasado nada dramático, pero desde luego no habría sido agradable. Y claro, este tío apareció 6 horas más tarde. Y dices, pero hombre, por favor, o sea, tienes que aparecer 2 horas más tarde como mucho. Sí. Y además, que en teoría tardó tanto en aparecer porque quería poder decir algo, que no lo dijo tampoco. Pero es que eso no, o sea, no excluye que hagas una primera aparición para tranquilizar, para decir dónde ha sido el problema, cuándo crees que se va a solucionar, o al menos para comparecer y que sepan que hay alguien al mando, ¿no? Que es que eso, es que había gente que no sabia ni eso. Entonces, donar 2 o 3 indicacions molt bàsiques. No? És a dir, si tu compareixes, pues ja dic, no hem d'esperar que siga obligatori compareixer a la mitja hora o a l'hora, però a l'hora i mitja, 2 hores. No? Jo crec que 1 hora ja és suficient temps com per a eixir i dir, senyors, ha passat això, estem tractant d'arreglar-lo. La previsió és aquesta. A lo millor després no se complix, però de moment tenim aquesta previsió. I mentrestant, idees bàsiques, tal i tal. I ja que tots sabem ara que existeix el sistema aquest, és alert, no? Jo no entenc per què no se va mandar. Perquè hi ha molta gent que diu, no, és que hi havia molta gent sense cobertura. És igual, perquè encara que tu tingues només el 10% de la població en cobertura, en enviar-lo, aquest 10% ja escamparà per ahir la notícia a la resta de persones. És a dir, tu has de donar aquesta informació, perquè entre que les ràdios, que la gent més o menys, si tens un transistor, pots sentir, més les alert, més tal, no sé què, li dones a la gent la informació bàsica. I sí que me va tornar a sorprendre, no? Aquesta desaparició de l'Estat. I
la segona cosa que me va sorprendre és, de nou, la desaparició dels serveis públics. És a dir, jo no sé la vostra percepció, bueno, tu, Marta, no ho sabràs, però tu, Guillermo, vull dir, pel meu barri, mogolló de civisme, mogolló de civisme, i la gent supertranquil·la, però ni un policia. Sí. Ni Yo un... lo único que, yo lo más cercano que vi al Estado, y yo salí varias veces por la calle para ver a mis padres, para recoger la radio esta, para ir de compras, para ir de compras de supervivencia, solo vi un camión de basuras que recogía la basura. Es lo único que vi de presencia remotamente parecida al servicio, bueno, un servicio público muy importante que estaba funcionando. Eso fue como 2 horas después del apagón. Eso es lo único que vi Pues en jo, todas sí, estas horas. jo crec que això, que hem tornat a veure una desaparició dels serveis públics, que no era, afortunadament no era una situació greu que requerirà moltes coses. Home, però, per exemple, les persones que es van quedar als trens, no? Que deien, els de Renfe, crec que deien que en total hi va haver 150-160 trens afectats que es van quedar al mig del Sí, nord-est. unas 30.000 personas creo que dijeron, 35.000. Sincerament, i crec que no és de rebut que se tarde tantes hores en anar a per aquestes persones. Crec que en 10-12 hores ja tens suficient com per a determinar aquests trens, si estan més o menys a prop d'estacions, com pots obrir les portes perquè la gent isca i enviar-los a estacions i que a partir d'ahí distribuir-los, i és que estan en el nord. Yo en cambio en esto, Andrés, o sea, yo en cambio en esto no estoy de acuerdo en el sentido de que no lo sé. Es decir, cuando hay una crisis sistémica, pues es una crisis sistémica porque afecta a toda la población, por muchos servicios que dispongas, yo creo que por muy eficaz que seas, creo que es muy difícil llegar a todas partes. O saber a dónde tienes que llegar primero o qué es más importante, porque igual decidieron que era más importante controlar las ciudades, por ejemplo, que creo que es lo que más les podía preocupar en un momento dado, que hacer esto, porque al final esa gente no se iba a morir. No digo que fuera una decisión acertada, digo que quizás fue esa decisión, pero creo que los recursos son finitos en estas situaciones. Entonces, pero es que lo de que no se va a morir no ho saps. Es que un tío está ahí en la vía del AVE Madrid-Sevilla, enmig d'un pàramo, i li passa qualsevol cosa, i ja sé que els recursos són finitos, però com no hi ha hagut una situació... Jo, per exemple, en aquests casos, no entenc per què tenim a 120.000 militars a Espanya que teòricament estan ahí tocant-se la güera tot el puto dia i quan hi ha una situació d'aquestes no pots detectar quina és la caserna que tens més a prop i dir, va, aneu en les llibres... Pero yo eso sí que pero yo eso creo que efectivamente es ejemplo de ineficacia del Estado no movilizar al ejército para lo que pueda servir, la parte que pueda servir, que yo creo que en algunas cosas puede ser contraproducente, pero en otras probablemente sí que pueda ser útil. En la cuestión de la Dana pues también se vio, ¿no? Las críticas que se recibieron por no movilizar al ejército, al menos una parte del ejército, la más especializada en este tipo de catástrofes, para que pudiera hacer su parte, ¿no? Pero yo creo que lo peor, sinceramente, es la sensación de improvisación, de falta de control de la situación, de cálculo político incluso en esta situación, de tengo que salir para decir algo, no puedo salir sin decir nada. Luego, también me parece, claro, que la empresa que lleve esto es una empresa que era pública y ahora es una falsa empresa privada con un 20% del Estado y que colocan enfrente a gente que, al menos Beatriz Corredor, yo cuando la vi de ministra, creo que era de Vivienda, no sé si era ministra de Vivienda de Zapatero, desde luego no vi que fuera una persona especializada en política energética, igual que tampoco creo que lo fuera particularmente Jordi Sevilla, ¿no? Que también estuvo, que también creo que fue, no sé si fue también director, o sea, que es gente que se dedica a la política y luego pueden tener, yo Sevilla es economista, pero bueno, ser economista no quiere decir que sepas nada de política energética necesariamente, y esta mujer tampoco parece que sepa mucho, solo sabe decir, pues eso, que es el mejor sistema de Europa, tal, del mundo, y que se reafirma y que por supuesto no piensa dimitir. Pues ves gente al frente que no tiene ni idea del tema. Y luego pues entiendes por qué pasan las cosas que pasan. Bueno, eso lo comentaste tú, ¿no? No, que de fet tenen tan poca idea que les 3 vegades que ha eixit una persona a donar explicacions, evidentment no ha sigut Corredor, evidentment no ha sigut el CEO, el conseller delegat. Corredor cobra vora 600.000 euros a l'any, el CEO més de 900.000 euros a l'any. No ha sigut ningú del Consell d'Administració, no ha sigut ningú del primer esglaó de gerència de l'empresa, ha sigut el director d'operacions. El que trabaja, el que hace el trabajo, claro, el único que sabe el algo. pobre home al que han dit, vinga, va, que m'eixes tu el marró i vas a donar les explicacions. Perquè tots els que estan per damunt, que són els que haurien d'haver eixit, no tienen probablemente ni puñetera idea. No pueden salir, claro, es que no pueden salir. No ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No tienen ni idea. Entonces, claro, eso te da la medida de un país que tiene muchos problemas por ese tipo de situaciones. Lo que pasa, yo creo que esto, porque es que, por eso cuando has dicho también lo de que no se llega y tal, yo también recuerdo catástrofes recientemente en Bélgica, en Alemania, en Estados Unidos, o sea, en países que en teoría son mucho más están mucho más mejor preparados que el nuestro para estas cosas, y también escuchar más críticas.
Es decir, que yo creo que la única ventaja que tenemos paradójicamente es que no nos engañamos a nosotros mismos respecto de lo que somos. Entonces, Sí, no, cuando eso esto es un desastre, pues bueno, pues como siempre, un día más en la oficina, ya está, o sea, no hay ningún problema. Y por eso que dices, Marta, de que todo el mundo se partía, pues claro, porque efectivamente, si fuera en Alemania estaría todo el mundo indignado ahí denunciando ya todas las eléctricas al Estado, porque no pueden concebir que las cosas no sean como les han dicho que son, ¿no? Pero aquí, por mucho que digan que es el mejor sistema del mundo, pues bueno, pues sabemos lo que hay, ¿no? Sí, yo también, y creo que es una cosa que con la Dana también ocurrió, ¿no? Claro, porque, o sea, yo lo que veo de peligroso en eso es que, o sea, se tienden como a caer en discursos súper tecnócratas de, claro, es que los políticos no tienen ni idea de un problema súper concreto como puede ser una inundación o un fallo eléctrico. Entonces, claro, o sea, sí, todo lo que decís, pero, o sea, veo un problema de, pues es que en la Dana se vio, ¿no? O sea, como todo el mundo dejó, o sea, como que empezó a creer que el Estado no tenía ningún sentido y no servía para nada porque no estaba haciendo su función y no estaba ayudándoles. Entonces, o sea, que si cada vez que enfrentamos una crisis hay el mismo problema, creo que pues al final corremos el riesgo de que un Estado democrático, pues tenga serios problemas para tener su legitimidad entre la Bueno, gente. claro, claro, porque la pierden con ese tipo de situaciones. Yo una vez llegué a mi radio, pienso coger mi coche que es diésel, es un coche heredado de mi padre, es diésel, es decir, es valiosísimo en este tipo de situaciones, y pienso ir al depósito, vamos, y tenerlo lleno siempre para cualquier contingencia, porque o bien así puedo huir de la ciudad rápidamente e ir a un sitio más campestre, o bien todo ese diésel me puede permitir generar energía durante. Porque otra cosa me ha quedado claro es que, vamos, las centrales esas tan mal vistas de combustóleo que se ponen ahí a quemar diésel y a quemar petróleo, pues oye, puta madre, porque a menos, mira, te dan una solución, mientras que las renovables todo problemas, la nuclear todo problemas, la hidroeléctrica depende de que haya agua, al final te queda el petróleo, si es que estamos condenados. Pero que también pasó, o sea, yo también vi que, bueno, aparte del desconocimiento de los políticos, claro, el desconocimiento de la gente en general, ¿no? Porque me acuerdo que cuando salió la imagen de Tarragona con las chimeneas y tal, la gente estaba escandalizada en plan, ha explotado algo, ¿sabes? O sea, ha habido un fallo o algo. Y claro, igual que y yo tengo la sensación que ahora que la derecha está tan pesada con el tema de las nucleares y tal, creo que lo que pasa es que es eso, tampoco a nivel ciudadanía se tiene como un conocimiento de qué energía estamos utilizando en nuestro día a día ahora mismo ni nada. Como tengo envidia de Lucía, mi perro, a la Sepel saluda. O sea, Quería saludar. ya Bueno, me ponen a botines y a Seppel, claro, ¿no? ya tenemos aquí más. Hala, Bueno, Sepel, ya está, ya no, está. pero Ya ha salido en la tele, Sepel, ya ha salido en la tele, ya está. ara, jo sí que crec que és molt important el recordar efectivament que l'Estat és qui ha de fer aquestes coses. És a dir, el tema de Red Eléctrica, no? Red Eléctrica Espanyola, Redesa, que ara ja han posat el nom modern de Redella, no? Hem de recordar d'on ve això. Inicialment a Espanya, tota la xarxa d'alta tensió, d'alta i molta alta tensió, era propietat privada de les empreses. No? Si us en recordeu, durant el franquisme, les empreses eren monopolis regionals. No? Sí, Cada empresa privada estaba Fenosa, tenia, estaba FEXA, cada región o cada área, digamos, tenía una empresa eren que tenía el empreses, monopolio de la red. exacte, empreses privades, llevat d'Endesa, que bàsicament era una pública que anava absorbint empreses privades que feien fallida, no? I les anava absorbint i les rescatava. I aleshores, la connexió d'alta tensió era una connexió que feia una patronal, que se deia UNESA, que era la patronal d'aquestes empreses, eren les que feia la red de la xarxa d'alta tensió i molta alta tensió. El resultat de que fora privada és que estava destrossada. Pues Hi havia, nadie hacía mantenimiento, claro. clar, hi havia pagades constants i tal. I quan Felipe González, en l'any 82, quan guanya per primera vegada democràticament l'esquerra, no? Unes eleccions, va guanyar Felipe González i hi havia molta por perquè un any abans havia guanyat Mitterrand a França i Mitterrand havia nacionalitzat moltes empreses. Fins i tot va nacionalitzar un banc i mig. Hi havia molta por a que hi haguera nacionalitzacions i el PSOE no va fer ni una nacionalització. Bueno, ni una no, en va fer una. Rumasa, ¿no? No, Rumasa és un altre rotllo. La va expropiar, no? I revendre després. No, però nacionalitzar, és a dir, una cosa, expropiar-la per a quedar-se-la ell, ne va fer només una, que va ser UNESA, que va ser la xarxa per a que fora pública. I van expropiar tot això, se van pagar a les elèctriques i la van refer nova. Refer nova. I això és Red Eléctrica. Algo regalársela muy bien, o sea, la hace
Muy bien, muy bien. L'escàndol Buen d'això trabajo. Sí. és que després d'haver fet tot aquest esforç, no? Quan la Unió Europea comença a promoure una liberalització del sector elèctric, tots els països europeus tenen clar, i la Unió Europea també, que la gestió de la xarxa ha de ser única per tota una sèrie de problemes. Pues bàsicament, Es evidente, ¿no? Porque es evidente, o sea, no puedes tener a tres empresas. Sí. Has d'estar casant oferta i demanda, no? I bueno, és de veres que, per exemple, països com Alemanya tenen diversos gestors, O sigui, no és impossible fer-ho d'una altra manera. Però diguem que menys Alemanya i Suïssa, en quasi tots els països és un únic gestor. I en quasi tots els països és un únic gestor públic. On no és públic? Bueno, en Alemanya és semipúblic, en el Regne Unit és totalment privat i en els països en què la Unió Europea va forçar un poc, que són Itàlia, Espanya, Portugal, se va privatitzar això també. Però, clar, una empresa que gestiona tota la xarxa, que fa funcions públiques, perquè és la que està casant oferta i demanda, és la que determina el preu a partir d'una subhasta, és la que li dona ordres a les altres empreses privades dient, has de tindre per a demà a aquesta hora esta central, esta central, esta central i esta central en esta estació. Has d'entrar a produir, has de tindre en stand-by. Estàs fent funcions públiques. És super negatiu que això no siga públic, perquè genera uns incentius dolentíssims. I el més clar és que com el 80%, en realitat, això ho controla l'Estat. I la prova és que nomenen a Beatriz Corredor, tot el Consell d'Administració són expolítics, etc. Sí, es público para lo bueno de nombrar a sus amigos, pero es privado para lo bueno también de cobrar lo que quieras, de tal... Exactament. I sobretot és privat també en el sentit que hi ha un 80% d'accionistes privats que parlen amb l'Estat i li diuen, macho, que jo sé que tu controles l'empresa de facto, encara que no siga en teoria. Pero quiero beneficios. Exacte, però jo vull beneficis. Això és què és el que passa? Que Red Eléctrica... Aprieta mucho a las eléctricas. No, i no invertís en infraestructura com s'invertia abans de ser privada. I la prova és que té tots els anys entre 300 i 400 milions d'euros de benefici. És una barbaritat. I clar, què és el que provoca això? Doncs provoca que en la llei hi ha unes coses superfriquis que bàsicament el que diuen és que tant Red Eléctrica com les altres empreses, perquè les altres empreses també, Red Eléctrica té la infraestructura de la xarxa d'alta i molt alta tensió, però la xarxa de mitja tensió, la distribució regional, ja és de les empreses de cada zona. Aleshores, aquestes infraestructures costen molt i tenen un període de retorn de la inversió molt llarg. Però, clar, són empreses privades, estan guanyant diners. Normalment t'has d'arriscar. Però ells, com no volen arriscar-se, han aconseguit que en la llei, això venia del franquisme, en el franquisme ja estava aquí, que qualsevol inversió que facin en xarxa, els ciutadans tenim l'obligació de tornar-la mitjançant cànons i peatges. De manera que les empreses el que volen és fer molta inversió sempre i quan els asseguren el cànon i el peatge. Aleshores, la llei el que estableix és un topall, un límit de fins a quin punt ja no exactament, ja no tens garantit el dret a que t'ho retornen. I això és que fan les empreses. Totes les empreses, i també Red Eléctrica, només inverteixen fins a aquest topall. El resultat quin és? El resultat és, i té a veure amb el que ja més o menys sabem què ha passat, segons tots els experts, i segons, bueno, part dels experts, però bé, és el que s'està ja més o menys sabent, que era una cosa que estava advertint, per exemple, Antonio Turiel, que en el podcast hem parlat de llibres seus. El tema és que la xarxa espanyola té a dia d'avui un percentatge de producció de renovables molt alt i que en dies, com per exemple en primavera i en estiu, és altíssim perquè tenim moltíssimes fotovoltaiques. És que tenim a Espanya plantes fotovoltaiques que una planta fotovoltaica només, de les grans noves que n'hi ha ara, produeix com una central nuclear. Produeix com una central nuclear. Hi ha plantes fotovoltaiques que produeixen 500 milions de megawatis, o sigui, és pràcticament com el 1 gigawatt d'una central nuclear gran o els 500-800 d'una mitjana. Aleshores, això t'entra a la xarxa a saco en unes característiques tècniques que, com una central nuclear de gas, una turbina hidroelèctrica, tots saben que és una turbina que gira, i tu li pots dir, no, tu pots establir a quina velocitat vols que gire, depenent de quan fuel estàs cremant. Puedes regular la electricidad, pero con las renovables no puedes. Tu regules exactament el que estàs produint, no? I això te genera estabilitat i una certa inèrcia. En canvi, les renovables, per definició, depenen de quant de sol està fent i quant d'aire està fent, i això va variant, no és estrictament estable. És de veres que per la llei de grans números normalment s'ajusta, però hi ha desequilibris. I aquests desequilibris com s'ajusten? S'ajusten perquè tens l'alta energia, que és més estable, o s'ajusten invertint en tota una sèrie de tecnologies per a introduir en la xarxa això ja estabilitzat. Però això és car, perquè has de posar bateries, has de posar tota una sèrie de coses en la xarxa per a estabilitzar, has de posar sistemes d'emmagatzenatge.
Tot això fa que siga molt més car. Es que la sensación con las renovables, que lo que te venden un poco es que esta electricidad hay que usarla ya. Pero claro, yo entiendo que hay baterías, hay mecanismos que permiten regular mínimamente esa producción eléctrica, ¿no? Y regularla. De esa manera que la gente tiene placas que pueden almacenar en baterías, pues se puede hacer a más escala, digo yo. Sí, però el tema és que és més car. I la qüestió és que si tu tens una empresa com Red Eléctrica, pues Red Eléctrica està tan capturada per aquests interessos privats i aquesta negociació tèrbola amb les empreses, més col·locar a polítics, que no ha sigut capaç de fer unes normes clares de dir, tu, si vols enxufar una planta d'eixes, has d'enxufar-la amb unes característiques tècniques X. Antonio Turiel està comentant per ahí, és que m'ha fet molta gràcia tota aquesta situació, que passa exactament el que estava dient Antonio Turiel que podia passar, i tots els que li deien... Le insultan más. Insulten més! I dius, Antonio Turiel explica, i diu, jo no soc antirenovables, si el problema no són les renovables, el problema és que les renovables, per a entrar, han d'entrar en condicions de seguretat. I si això és més car, tu que estàs guanyant una fotracà de diners a aquestes plantes de renovables, doncs has d'invertir més i l'Estat t'ha d'obligar a invertir més. I Red Eléctrica t'ha d'obligar a tindre una xarxa en condicions. Una cosa de los lloriqueos de las eléctricas que me hace mucha gracia es que yo más o menos, es que me acuerdo de cómo era el IBEX 35 hace 20 años, e Iberdrola eran unos pringados. O sea, Iberdrola era como el número 13 del IBEX 35. Y ahora es la hostia Iberdrola. Claro, porque es que, a ver, es que el negocio eléctrico es un negocio bollante y que da unos beneficios, porque es un mercado cautivo hasta cierto punto, inmensos. Y bueno, luego han hecho las cosas muy bien y bravo y felicidades. Gestionada. Y en la inversión te la garanticen. Por eso digo que no me extraña que hayan crecido. Entonces dices, bueno, ya podéis lloriquear, pero vuestro servicio es fundamental, pero encima que tenéis la suerte de participar de este sector, que es un sector tan bollante, pues bueno, pues también apechugad un poco, ¿no? Clar. És que jo vaig estar parlant amb una persona en Twitter que sabia molt del tema i que me deia, bueno, a veure, vull dir, que te garantisquen les inversions quan tenen un retorn molt llarg i estàs invertint en infraestructures públiques i tal, com hi ha un interès general en què se faça, té sentit. I me deia, pues, per exemple, una concessió d'obres públiques també tens garantit el retorn i tal. I tens raó, però hi ha una diferència, que és que quan nosaltres, per exemple, en una autopista li garantim el retorn de la inversió a les empreses que fan l'autopista, a canvi de que li garantim això mitjançant peatges, etc., quan passen 30 anys, de què és l'autopista? Sí, de l'Estat, claro. Sí. Mentre que així nosaltres li garantim la inversió. A mi la inversió fan diners, fan negoci i tal, no sé què, però la infraestructura és la que queden ells. O sigui, no, així, jo sincerament crec que estem fent l'idiota, ¿no? Bueno, tenemos dos temas que tenemos Cónclave y tenemos el apagón. Ambos van a traer cola. Además, ambos pues van a generar noticias. Cónclave la semana que viene seguro que genera, o casi seguro que genera alguna noticia. El apagón no lo sé, pero tengo un camping gas, o espero tener un transistor a pilas la semana que viene, o sea que estoy preparado y no tengo problemas al respecto. Y bueno, y ahora lo que nos quedaría es, antes de entrar en la recomendación cultural, que hoy nos interesa especialmente, entrar en nuestras secciones habituales, comenzando, pues bueno, aunque últimamente el pobre hombre no está muy bollante, que digamos, sí que podemos decir que hizo una cosa, pero vamos a intentar entrar en ello. ¿Qué hizo el teniente general Gun Pampols esta semana? Estoy aguantando. Quería que el himno pudiera sonar cuanto más tiempo mejor. Bueno, ¿quién se atreve a empezar por las realizaciones del teniente general? Tú, Mateis. Bueno, pues yo lo que hizo fue una maravillosa comité de crisis que no sé si Marta vio. ¿Tuviste el comité de crisis de Amazon, Marta? No, o sea, bueno, vi las imágenes que subió Amazon de... Ahí está. Estoy aquí, pero no me fijé en Gun Pampols. No sabía estaba en el comité de crisis. Era un maravilloso comité de crisis, un montón de señores sentados en torno a una mesa de estas verde, de estas que tiene el Palau de la Generalitat, de hace, pues, no sé, 80 años, que es la típica mesa de burguesía española, y todos sentados que solo les faltaba sacar el vaso de cartas y ponerse a hacer la timba. Era una cosa espectacular, la imagen de comité de crisis. Y a mí me recordó otra imagen que cuando Zoido era ministro del Interior, que salía él con su amigo, el jefe de la Guardia Civil, ahí sentados también en otro comité de crisis. No recuerdo de qué era, si era del ébola o de qué, pero que también era una cosa que generaba un efecto contrario al que pretendían. Y eso es lo que ha hecho el teniente general Gun Pampols, que yo sepa, esta semana, a menos que me digáis lo contrario. No ha fet res més. Aquest home està molt diluït. Jo, sincerament, no sé, estic començant a cansar-me ja d'esperar-lo, ¿no? I de que acabe de president Gun, ¿no? Bueno, y luego tenemos la Liga Villaconejos,
en la cual, pues no sé si queréis, Marta, Andrés, decir algo al respecto, queréis que lo diga yo, que os siga llorando como cada semana. No, ¿En qué puesto está el Zaragoza ahora? Pues mira, justo en el último que no descienden, Marta, ahí está, desde hace varias semanas. No, lo comento porque yo el fin de semana pasado fui a la Liga Villaconejos inglesa Sí. y al equipo al que fui a ver, que era el de la ciudad donde estoy, perdió y ya como que descendía matemáticamente. Entonces fue un poco triste. Seguro. Pero me alegro que el Zaragoza no vaya a vivir ese... Entonces, hay dos maneras de leer la trayectoria del Zaragoza en las últimas jornadas, ¿vale? La manera optimista es que nuestro archienemigo es el Eldense, que en las últimas 5 jornadas tenía partidos fáciles, jugó contra el Cartagena, que está descendido y ganó, jugó contra el Ferrol, que está descendido y perdió, tenía un partido en casa contra el Sporting que perdió, que el Sporting también estaba por ahí, digamos, con ciertos peligros, y el Zaragoza, en cambio, pues jugaba contra el Racing, jugaba contra el Levante, que están ahí luchando por el ascenso, jugó contra el Mirandés, que todos sabemos que también está luchando por el ascenso, y en esos 5 partidos el Zaragoza, en 6 partidos, perdón, aunque hizo la risa, pues sacó 6 puntos, mientras que el Eldense sacó 5 puntos, con lo cual nuestra liga particular con el Eldense, pues todo va bien, porque hemos sacado un punto. Y ahora, en los 5 partidos que quedan para terminar la temporada, pues el Zaragoza tiene un calendario mejor que el Eldense. Y el lado negativo de leer esto es que el Zaragoza da muchísima pena, o sea, da mucha pena, se ve incapaz de ganar a nadie, ganamos al Mirandés de milagro, todo lo demás son empates patéticos o derrotas humillantes, y claro, nos preocupa mucho en el zaragocismo que algún día el Eldense pueda ganar un partido, porque claro, puede pasar. Cosa que ha estat a punt d'ocórrer la Bueno, setmana. más de una vez. Anava guanyant 1-0 i li han empatat en l'últim minut. O sea, si no hagués sigut per això, estaria guanyant de 0. Y con 10 jugadores en otro equipo. O sea que yo, claro, pues pienso que el Zaragoza se va a salvar. La lógica dice que sí, porque hemos sacado un punto de ventaja en el calendario malo, con el bueno ahora, pues lo normal es que ganemos al menos alguno de los 2 partidos que nos toca jugar a nosotros contra los descendidos, que el Eldense no gane ninguno y por tanto, pues un año más en segunda. Pero vamos, lo veo negro. La semana que viene os diré más sobre este problema que me genera mucho sufrimiento. Bueno, y para terminar el programa de hoy es un día en el que la recomendación cultural pues nos alegra especialmente, ¿no? Porque Andrés va a hacer la recomendación cultural, pero ¿de qué libro lo vas a hacer? ¿De qué obra, Andrés? ¿De qué obra? Pues a veure, no sé si se veu, no? Amb les lletres a l'inrevés, no? No, yo creo bien, ¿eh? Sí? Sí. Ah, sí? Vale. I veieu també el nom de l'autora? Yo lo veo, pero ya sé quién es. La serie de cristal de Marta Meneu, el segundo libro de Marta. Exactament. Doncs, Bueno, Marta... pues diría, Marta, que nos tienes que contar tu libro, pero no, nos lo va a contar Andrés y luego ya veremos si Marta tiene que Yo decir no voy a algo. hablar de mi libro en este caso. Exacto. Adelante, Bueno, Andrés. el primer és felicitar Marta, no? per el llibre, que jo crec que està molt guai. I a més, no sé si contar una cosa, confessar una cosa, no? Que, bueno, la primera cosa és que t'has canviat el nom, no? O sea, però els que seguim la trajectòria literària de Marta, no? Marta té un primer llibre que es diu El Senyal, no? On ella no era Marta Meneu, era Marta Meneu Borja, no? I ara és Marta Meneu. De fet, me va costar trobar el llibre, me va costar trobar-lo perquè no està encara en les llibreries i hagi d'anar a la Fira del Llibre de València. De manera que els oients de la Palla Russa, quan vagin a comprar-lo, que sàpien que han d'anar aquest cap de setmana a la Fira del Llibre. I a la Fira del Llibre... Es un inciso, Andrés, te ha costado conseguirlo, pero lo has conseguido antes que la propia autora. Es verdad, yo no lo he visto aún ni lo he tocado aún. Aleshores, anía a la caseta de bromera i he de dir que jo deia Marta Meneu Borja, Marta Meneu Borja. ¿Quién es? ¿En serio? Madre mía, ya. Costar, no? Però després vas veure, no, és que Marta Meneu, no? Ha canviat el nom, no? Aleshores, Marta ja té un llibre, que també és molt recomanable, de 2019, és, no? Abans de la pandèmia, no? Jo sé que és abans de la pandèmia, que es diu El Senyal, no? I vaig a fer una confessió que jo crec que no li he fet mai a Marta, no? Però la faig. Jo m'havia llegit el llibre, El Senyal, abans de conèixer Marta. Ah, bueno, yo esa confesión ya la sabía, claro. ¿Ah, sí? Sí. Abans de conèixer-te en persona. I clar, quan tu te llegis un llibre, jo no sé si a vosaltres us passa, te fas una imatge dels personatges a partir de les descripcions, però és una imatge pròpia, no? De fet, quan hi ha alguna pel·li després, hi ha molta gent que acaba molt decebuda, de ai, és que el protagonista no és com jo me l'havia imaginat al cap i ja m'han fotut i tal. Però a mi també me passa que jo me faig una imatge de l'autor o autor, no?
¡Guau! O sea que ha sido como destruyendo esa imagen que tenías de mí con el tiempo. Efectivament. Aleshores ja tenia una imatge, fins i tot física, de Marta, construïda al cap, que quan jo vaig conèixer-la va ser... no coincidia, no? I sobretot no coincidia en una cosa, i és però clar, què va ser més important? La Marta real o la Marta que jo tenia al cap? La Marta que jo tenia al cap. Jo durant molts anys, ja fent el podcast, per a mi Marta continuava tenint més anys dels que en realitat. Perquè El Senyal és un llibre que tu vas escriure superjoveneta, no tenies ni 20 anys. Es un libro, o sea, tiene sentido lo que dices porque es un libro que yo escribí con 17 años en el instituto. Entonces, o sea, por ejemplo, a nivel léxico y escritura, para mí ahora mismo está sobredimensionado en el sentido de que siendo tan joven me esforcé muchísimo porque fuera como un lenguaje súper literario y buscaba un montón de sinónimos y de palabras súper cultas y tal. Entonces, claro, realmente no tiene nada que ver con cómo soy yo ahora. Clar. Pero eso viene de que eso lo escribí con 17 años. Però no és un llibre que tu el llitges i penses que està escrit per una persona de 17-18 anys. Claro, hizo bien su trabajo. Por no parecerlo, ¿sabes? Claro, és un llibre que tu el llitges i tu penses que és una persona, no penses que sigui una persona major, però una persona de 30 anys, de 35 anys, no? De 40 anys. Això jo, quan vaig conèixer Marta, jo mentalment no la ubicava en els 40 anys, evidentment, però la ubicava en els 35, 30, perquè no podia ser que el llibre l'hagués escrit en 15 o en 16 o en 17, però sí era, no? Perquè El Senyal és un llibre que està escrit... A mi El Senyal m'ha agradat molt, és un llibre, és una novel·la on hi ha un tema de violència de gènere i tal, i és una novel·la molt adulta per com està tractat i el tema, i està molt guai, no? Bueno, pues la primera cosa que m'ha sorprès del llibre és que està escrit d'una forma totalment diferent. És a dir, que si jo t'haguera llegit aquest llibre, sí que hauria pensat que tenies 25 anys, no? O 22 anys. Perquè està escrit d'una forma diferent, no? O sigui, no només ha canviat el nom de l'autora, sinó que ha canviat la forma d'escriptura. És a dir, és un llibre escrit d'una forma molt juvenil, molt ben escrit també, però en un altre registre, no? I un registre que, a més, s'adequa molt al que estàs contant. Perquè el que conta el llibre, per a l'audiència, bueno, el llibre ja heu vist que s'ha titulat La sèrie de cristall i és bàsicament una reflexió novel·lada sobre com la generació dita de cristall, o uns representants de la generació dita de cristall, van viure la dana, no? Les setmanes posteriors a la dana, els 15 dies posteriors a la dana. I bueno, a mi m'agrada molt el que siga una novel·la, perquè és una novel·la, no és una recopilació de testimonis, històries així, que jo reconec que a mi això me farta una miqueta, no? O sigui, un altre llibre sobre la dana, no? Que siga una novel·la a mi m'agrada. Me pareix increïble que l'hagis escrit tan ràpid, no? Ja. O sigui, a mi me lo parece, la verdad. No? I que el resultat siga un resultat tan guai i tan xulo i que hagi quedat tan bé, no? Demostra molta professionalitat, no? En aconseguir el producte. Crec que dius als agraïments, no? Que és arran una proposta, no? De l'editor, no? Al que fas un agraïment, no? I la novel·la conta bàsicament com un grup d'estudiants de físiques que viuen a València, a un pis junts, la major part d'ells i els amics d'aquestes persones, viuen des de diferents perspectives i els afecta emocionalment la situació a partir de la situació en la que estan, no? Que cadascú està en una situació. Alguns estan passant un moment personal difícil per una sèrie de raons familiars, altres tenen un caràcter més no sé, més que els agrada organitzar i els agrada que les coses se facin com les volen fer ells, evidentment tios, no? Les ties, unes se senten millor ajudant d'una manera i altres, en canvi, prefereixen ajudar d'una altra i totes tenen, o tots, un cert sentiment de culpa per si no ho estan fent bé. Jo crec que se dibuixa molt bé en la narració el contrast que hi havia a la ciutat entre persones que tenien aquests sentiments i que per aquestes raons o d'altres estaven ajudant i la vida de la ciutat en què la vida continuava, no? I quan el primer dia tornen de netejar, no? Una de les coses que ells al llibre és mentre s'estaven tornant en les canxes on havien deixat el cotxe aparcat al costat, hi havia unes persones jugant a bàsquet, no? A una canxa de bàsquet amb tota normalitat. És a dir, que se veuen bé aquests contrastos i jo crec que el llibre té una cosa molt bonica que és aquesta reflexió de com, de vegades, la fortalesa i la feblesa no són excloents, que tu pots ser fort per a unes coses,
a partir de la feblesa o mentre també eres feble, que pots traure fortalesa i capacitat d'ajuda encara que tu ho estigues passant malament, que pots estar sense saber molt bé què fer i sense tindre una guia i, bueno, encara així pues, has de tirar i també crec que és un llibre sobre l'amistat o les relacions de confiança en el que, bueno, de vegades amb els silencis i amb la no total comprensió, l'estar envoltat de persones doncs t'acompanyen, de vegades t'ajuden, de vegades no i t'enfades o no te comprens, no? Però bueno, jo crec que és un retrat que està molt ben fet, no? I que a més està fet d'una forma literàriament molt moderna, combinant pues, els WhatsApps que s'envien, les coses que miren en Twitter, i és molt xulo, no? I crec que és molt recomanable, així que recomanació cultural de la que estem orgullosos encara que siga generalment. No, y además... Menys en una cosa, ¿no? A ver, y es que tienes crítica. A veure, és que en el llibre, no, de vegades ixen, no, els feeds d'Instagram o de Twitter... Que són tuits reals. Que són tuits reals, clar, que això he vist, que són tuits reals. De fet, jo he reconegut algun Twitter i he descobert que els personatges del llibre aquí no seguixen. No seguixen la palla rusa. Es verdad, ni la página definitiva. Ni la paella rusa y tal, o sea, esta gente, o sea, el amor de Dios, o sea... Ten en cuenta que no es target de la paella rusa, o sea, en la novela tienen 18 o 19 años. Como que no, como es target, pues si tenemos a una escritora insultantemente joven que lleva 2 libros con 25 años, el primero lo hizo con 17, como acabas de decir, ¿cómo no va a ser target? Es verdad. La página, o sea, la paella rusa debería reconducir. Claro. I no només això, ja de 18 i de 9, no? Però hi ha tios que ja en tenen 22 i són estudiants de físiques de 22. Això és target de la pàgina definitiva. Total. O sea, yo, de fet, o sea, no puc... Yo ya sé que no se suele estilar mucho en una novela lo de hacer una edición con cambios, pero yo creo que la segunda edición, vamos, excepcionalmente tiene que decir, hombre, yo creo que hay un elemento de verosimilitud, pero vamos, por lo demás, pues yo que no me he leído la novela, ¿no? Porque hay que decir que Marta pues, ha sido muy eficaz, ¿no? en la escritura de la novela, porque es un tema que no hace falta decir que es muy actual, ¿no? Pero también Andrés ha sido muy eficaz en la lectura, porque Andrés, el pobre, se ha vuelto loco para encontrar el libro. De hecho, ya la semana pasada intentó que se pudiera hacer, ¿no? La semana pasada la crítica del libro de Marta, no llegó a tiempo el libro, y esta semana lo has encontrado, pero vamos, no lo has encontrado, pues habrás podido leértelo con rapidez, ¿no? Pero vamos, que yo creo que es para felicitarte y felicitarnos, ¿no? Como programa, porque no es una cuestión menor. Así. Bueno, pues no pasa nada. Está ella, pues ya está. Aunque sea con solo apellido, aunque sea con solo un apellido. Piensa de alguna manera que ella en el programa es Marta Meneu, así que igual eso ha inducido a cambiar su manera de... Es como mi personalidad más adulta, ¿sabes? A nivel académico también estoy cambiándolo. Claro. No sé, yo ya te digo, yo digo, gent jove de València que s'informa en Twitter y tal, no sé qué, sobre la Dana, qué había pasado en la Dana. Es verdad, ¿eh? Ahí ha sido un fallo muy grande, tengo que decir. ¿Quién es el conte que va a vehicular la indignació ciutadana y va a recopilar y cohesionar les mesures d'ajuda i organitzar-ho tot? No sé què, per l'amor de Déu. No? Però bé, però ja dic, jo ja dic que crec que és molt recomanable i a més, també ho vas a dir, si teniu fills o filles en edat adolescent, jo crec també és probablement molt interessant per a ells. Jo, de fet, als adolescents que tinc al meu entorn ja els ho he amollat, ¿no? Ya us diré que no opinen, ¿no? Claro, es que, o sea, realmente es un encargo de bromera para los adolescentes. O sea, me pidieron un libro que estuviera, o sea, como el target en este caso sí eran los adolescentes. Por eso, o sea, el lenguaje está hecho un poco para que se sientan identificados, ¿no? Y no todas estas lecturas de instituto obligatorias de gente de 64 años que hablan con expresiones que no tienen nada que ver. No, y además es verdad que yo creo que una de las cosas más llamativas, ¿no? de la postdana, o sea, una vez se produce la catástrofe, y más bonitas probablemente todo el proceso, es ver cómo esa generación que como es invisible porque se maneja en entornos que no conocen, digamos, las mentes pensantes sociales, ¿no? que son de más edad, pues son particularmente despreciadas, creo yo, ¿no? en los últimos años, o ignoradas, ¿no? si se quiere, y había la sensación de que también eran pues, muy egoístas, muy a la suya, que no tenían ningún... Y realmente pues, hubo una movilización de gente joven muy llamativa y creo que muy importante además, ¿no? que creo que hizo que las víctimas de la Dana pues, se sintieran un poco más arropadas y sobre todo tuvieran a alguien que les ayudase, porque el problema es que ante un nuevo
actuación estelar, ¿no? Del Estado, pues sí que es verdad que yo creo que fue muy llamativo para bien esa movilización, ¿no? De esa generación. Por eso yo creo que el título está muy bien traído respecto de. Yo puedo opinar del título, ¿no? No del contenido, pero del título que está muy bien traído respecto de lo que se quiere transmitir, ¿no? Entiendo. Jo no sé el que volia transmetre Marta, no? Perquè això és el perill quan ho escriu un llibre, que és que tu tens una idea i després cada lector la El lector la decodifica. Eso es guay, a mí eso me gusta, ¿eh? Con el señal me ha pasado y es muy chulo eso. Però jo no interprete que el llibre siga en realitat una reivindicació de la generació de Cristall o dita de Cristall, en realitat és la que va ajudar. Jo crec que al llibre se veu molt clarament que va ajudar molta gent i també la generació de Cristall. I que de la generació de Cristall hi havia gent que va ajudar i gent que no, no? Que hi havia formes de viure-lo de forma diferent, que crec que a més és el que va passar en realitat. I jo crec que el llibre i a mi el que me transmet, sobretot, és un intent d'explicar això, no? Que en aquesta generació, com en totes, hi ha de tot, però que sí que és una generació que viu les seues relacions i la seva forma d'estar al món d'una forma una miqueta diferent a les d'abans, perquè per situacions econòmiques, socials i com funciona el món ara, tenen probablement una xarxa d'amistats, d'amics o de coneguts amb la que se relacionen que probablement per a ells i per a la seva estabilitat emocional és més important del que històricament era per a nosaltres. I que aquesta xarxa de suport és molt important en un món en el que ells han perdut una altra sèrie de referents, relacions amb els pares, la família, les institucions, les autoritats, que potser són més conflictives perquè no se senten exactament ben representats i que, en canvi, no, a partir d'ahí te genera, vius en una situació de certa incertesa i inseguretat que a lo millor altres generacions no tenien, pot ser altres generacions tenien situacions més dures en el sentit material, però hi havia un camí, una drecera que estava més clarament definida, mentre que ara és tot més que no se sap bé on acabaràs, no se sap bé si estudies, si te servirà, què faràs amb això. És a dir, ara diguem que hi ha poques certeses i com davant d'aquestes poques certeses això genera un patiment emocional que unes persones tenen més accentuat, d'altres menys, en unes és més evident, en d'altres menys, i que a partir d'ahí, quan passa una situació d'aquestes, tot això s'agreuja i sorgeixen aquestes relacions, aquestes connexions, aquestes necessitats de tindre suport en algú o de necessitar que t'acompanyen, no? Per a veure per a on tires. No? I com no soc Guillermo, no vaig a fer spoiler de per a on tiren, no? Però crec que també acaba el llibre d'una forma... Porque yo creo que Marta querrá que se lea cuanto más mejor. Claro, ¿no? claro, la intención es que lo compre mucha gente que claro, ya nos ha costado que salga, o sea que... Que va a ser una crítica magnífica, Andrés, sin habérmelo leído yo, pero vamos, me han entrado muchas más ganas aún de leérmelo ya, ¿no? Y además, pues creo que efectivamente pues se ve claramente que es un libro que te ha gustado, más allá de que evidentemente te guste leértelo porque es de Marta, ¿no? Que no estiga la bueno, sí. Yo eso intentaré abstraerme de eso cuando, ¿sabes? Cuando me lo lea, porque eso, sí, eso es un momento duro, pero bueno, pero habrá sí que sobrellevarlo, habrá que la iniciativa de que si se hace una segunda edición, para eso se tiene que vender la primera. Yo colaré algo en Twitter. Muy bien el espíritu comercial. Señores de la paella rusa comprando ejemplares para conseguir una segunda edición y volverlos a comprar para ver si sale la paella rusa. Eso sí que es espíritu comercial. Pues nada, muchas gracias antes por la crítica y muchas gracias Marta y sobre todo muchas felicidades, ¿no? Por la publicación de tu segunda novela, que además pues creo que es un tema efectivamente pues muy atractivo, ¿no? Y generacional, pero no solo generacional, ¿no? Porque también pues cualquiera que pueda tener interés por las vivencias de esa generación, que creo que debería ser la mayoría de la gente, pues también puede acercarse a ello a través de tu novela, así que nada, disfrútalo. Algún día llegará el libro a tus manos, suponemos. Algún día lo podré ojear. Igual, pues cuando vengas, Andrés o yo te lo dejamos ojear, cuando vengas por aquí y todos contentos. I nada, si no quieres decir nada... Una molt bonica il·lustració en paràbola, no? De la feblesa de la generació millennial. No hem tingut un xicotet tall en la connexió i quan hem recuperat el tall a Marta se li ha anat el filtre que desdibuixava el fons. Ah, es verdad. Es que me he dado cuenta que es mejor así, pero no pasa nada. De todas formas, el misterioso lugar continúa siendo. O sea que... Sí, la verdad que tampoco nos dice mucho para solucionar el misterio, pero bueno. Pues nada. Enhorabona, y als paellers, pues ya sabeu que si voleu... A comprarlo. Sí, o sea, tengo que avisar porque me lo ha preguntado muchísima gente. O sea, Bromera distribuye como cualquier editorial, o sea, en todas las librerías, está en El Corte Inglés, está en Amazon. Lo que pasa es que ha habido un problema de distribución. El apagón tampoco ha ayudado a que los libros lleguen esta semana,
pero vaya, que está en la Feria del Libro porque Bromera se los ha llevado directamente, pero que estará en todos sitios próximamente. O sea, ahí estaremos cuando llegue. Bueno,